Regresamos, comandante y escritor. Personajes. El primero que llega a la escena del crimen, según lo describen los periódicos de la época, es el comandante Olvera, este muchacho, ¿cómo se llama? José Luis Olvera. José Luis Olvera, el Perico, él es el Perico. ¿Cómo llegó ahí? ¿Dónde estaba? ¿Qué dice tu libro sobre este personaje? Mira, en mi nuevo libro abundo y doy nueva información. El comandante Olvera en la época se restringió mucho en sus declaraciones ministeriales. Después hace una ampliación que a mí se me hace muy sospechosa. Él manifiesta en una ampliación de declaración que hace creo que un año después, que el día del hallazgo del cuerpo de Chantal, que fue el día 22 de octubre del 2007, él se encontraba desayunando en el restaurante Westin aproximadamente a las 9 de la mañana. También manifiesta de forma espontánea y voluntaria, que se encontraba en compañía del entonces presidente municipal, Jorge Lozano Armengol, se encontraba con mandos policíacos municipales y de la Federal de Caminos, compañeros de él, y otro personaje que menciona como el vocero de la Arquidiócesis de San Luis. Estaban ese conjunto tan heterogéneo, y a mí me parece algo sospechoso, estaban desayunando a las 9 de la mañana. 9:10 dice que recibe una llamada telefónica de su esposa, el comandante Olvera. Dice que le comunica: oye, Luis, te está buscando el padre Toño, que ya encontraron el cuerpo de Chantal. Entonces, el comandante Olvera dice que se comunica con el entonces presidente municipal y le dice que se retira por esa cuestión, que va a ver el asunto de lo del cuerpo que se encontró. En el trayecto del Westin al Salesiano dice que se comunica con el entonces director de la Policía Ministerial del Estado, el comandante Martín Serrano, y que le dijo: oye, ya encontraron el cuerpo, así dice textualmente, oye, que ya encontraron el cuerpo de la niña en el Salesiano, ¿ya mandaste a tu gente? Dice: no, pero ya van para allá, allá te encuentran. Manifiesta así, manifestando el comandante Olvera, que cuando llega al Salesiano lo recibe el padre Antonio Martínez y lo pasa a la casa salesiana. No había llegado ni Ministerio Público, ni servicios periciales, ni la policía ministerial. Entonces, que le dijo el padre Antonio Martínez: no, es que te estamos esperando para que nos digas qué es lo que se va a hacer. Lo llevaron al salón de usos múltiples y ven el lugar donde está el cuerpo de Chantal. Momentos después, no sé qué tanto tiempo transcurrirá, es cuando llega ya Rico Ugarte, que es el comandante de homicidios, y llega a servicios periciales. Pero acuérdense que hay fotografías donde también llegó el comandante Ramiro Moctezuma y sustrayendo evidencia de la escena del crimen, sustrayendo evidencia. Ahora, yo desde un principio en mi libro, primero menciono que el salón de usos múltiples no es la escena primaria del asesinato. Yo digo que es una escena secundaria y que la escena primaria fue en el interior del departamento del padre José Carlos, como ya queda establecido en el expediente. Julio, también en tu libro, tu nuevo libro, comentas que un sacerdote amplía también su declaración de cuál era el ambiente que encontró en el Salesiano. Sí, yo me acuerdo, era el único sacerdote de la planta de Salesianos que se encontraba ausente el día del asesinato de Chantal, es el padre Luis Miguel. Él se encontraba, creo, de vacaciones en Matamoros. Él en su declaración ministerial, la cual plasmo en mi libro, él de forma espontánea y voluntaria dice que cuando él llega al Salesiano de San Luis Potosí, encuentra un estado de disciplina demasiado laxo. Él habla de mucha rebeldía, él habla de mucho alcoholismo, él habla de drogadicción, habla de pandillerismo y habla de cocaína dentro del Salesiano. Son palabras de él, no son palabras mías. Y además abunda que él se da cuenta de relaciones amorosas entre maestros y alumnas menores de edad. Y eso él lo declara, y yo tengo la copia de su declaración. No son palabras mías, ni estoy mintiendo. Bien. Entonces, posteriormente, me dices que hay también un peritaje que dictamina la manipulación del video, que al parecer hay un técnico al que le solicitan, y que además el centro cibernético de todo eso estaba en la habitación del padre Antonio Martínez. Sobre eso. Sí, nosotros siempre especulamos, inclusive el procurador y el secretario general de gobierno, el licenciado Machuca, mencionaban que se habían manipulado los videos de seguridad. Yo también lo aseveré.
Ahora en el expediente actualizado, obra un peritaje emitido por servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, donde certifican científicamente que los videos fueron manipulados, fueron reeditados, fueron mutilados, particularmente de las 12 de la noche del domingo 22 de octubre a las 3 de la mañana del domingo 21, que es la hora en que yo siempre dije que habían hecho la trasladación del cuerpo de la casa salesiana al Salón de sus Múltiples. Ahí mismo menciono el testimonio de un técnico en video que dice que él hizo varios servicios de reedición de los videos de seguridad a solicitud del padre, pero que le argumentaban que eran copias para la policía y para el Ministerio Público. Bien, ahora queda evidente, y aquí hay un personaje que es importante para que esto pudiera ser una conspiración o una acción concertada, que es el presidente mundial del Colegio Salesiano. Sí, yo También el director mundial. Es el director mundial de los colegios salesianos. Rector mundial. Sí, efectivamente estamos hablando de Pascual Chávez Villanueva, potosino, oriundo aquí de un pueblito cercano a Real de 14, ahorita es el representante terrenal de San Juan Bosco. En el 2007 él estaba buscando su reelección como rector mundial de los salesianos, que hago el señalamiento, el salesiano tiene presencia en 168 países en los 5 continentes del mundo. Entonces obviamente era una carga muy pesada para él cargar con el asesinato de Chantal ocurrido en el Salesiano de San Luis Potosí, que era su tierra. Entonces eso impedía que su libre reelección. Lo que yo denuncio es que gente muy allegada, que por razones obvias me guardo su identidad, me dicen: Julio, hubo una concertación entre Pascual y el gobernador, a él le pidió que aguantaran el asunto, y obviamente el gobernador le pide al procurador que lo aguanten. ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo? Sí, porque el gobernador en ese momento era Marcelo de los Santos Fraga. Sí, señor. Él era, no sé si jefe de alguna secta de los Legionarios de Cristo, Opus Dei, estaba mezclado con la ultraderecha, pero creo que Pascual había sido alguna vez su confesor espiritual. Entonces tenía una relación íntima. Creo que Pascual había sido también director por una temporada del Colegio Salesiano de San Luis. Un escándalo mundial hubiera impedido su reelección. Definitivamente, que tenemos el antecedente en el libro La explotación de la fe de Jorge Ardeli, donde denuncian a Pascual Chávez Villanueva como protector de pederastas. Estamos hablando del padre Manso, del asunto de León, Guanajuato, que se le comprobaron 50 violaciones al padre Manso, y el defensor a capa y espada fue Pascual Chávez Villanueva. Ahora bien, yo quisiera comentar algo, porque gran parte de la investigación actualmente de los hechos criminales que suelen investigarse se centran mucho en el perfil psicológico de las personas. Sí, sí. Yo quiero imaginar una joven bella, de una buena familia, y pues, realmente qué perfil tienen los sacerdotes, en este caso de José Carlos, de qué origen provienen, de qué nivel y sobre qué etapas de conocimiento pasan para vida llegar. ¿Qué necesita una persona para cometer un homicidio tan aberrante como este? Pues simplemente ir contra la naturaleza. El celibato va contra la naturaleza humana, ¿no?, del hombre. El padre José Carlos, después yo me entrevisté con compañeras de Chantal, y el padre José Carlos se refería a ella como la muchacha de las caderas bonitas. O sea, ya se sentía atraído con anterioridad. Lo que sí yo creo en mi investigación, yo concluyo que el homicidio fue impremeditado, ¿verdad? O sea, se dio unas circunstancias, él está enclaustrado en la casa salesiana, se asoma, ve a Chantal sola esperando y la llama, ¿verdad? Pero obviamente ahí se agrava el delito de homicidio y de violación, porque se agrava cuando quien lo comete es alguien de confianza, un entrenador, un maestro, un sacerdote. Ahí está la sevicia, ahí está la alevosía. La niña llega con la confianza, me habla el director de la escuela primaria, sacerdote: oye, tráeme la Biblia que está ahí. Pues ella con toda la confianza entra, y ahí es el ataque.
¿sí? A mí, yo publico en mi primer libro fotografías de la ropa. Chantal se orina. Claro, ante el terror y la cercanía de la muerte. ¿Sí? Sintió miedo, lo rechazó, y eso puede provocar el sentirse repudiado, pudo haber provocado ese tipo de reacciones. Hay huellas de lucha, de forcejeo, de violencia por parte de ella. Pero hay que distinguir también, Chantal medía unos 50 de estatura, unos 40 y tantos kilos de peso, mientras que José Carlos Contreras mide unos 83 y es fisiculturista de toda la vida. Y es un hombre entero a sus 64 años. Julio, perdón que interrumpa, ¿crees que este caso es único de violación, de pederastia, de abuso sexual de los sacerdotes en los colegios? ¿O crees que muchos de la clase política, mucha gente prominente hoy ha sido víctima de estos abusos sexuales y prefieren callar, ocultar las cosas? Yo creo que son muy comunes, se ocultan. Con respecto al sector religioso, no voy a contestar yo. En una entrevista que le hicieron al padre Darío Pedrosa, él dice, vamos a suponer que fue el padre, pero ni que fuera el primer padre que haya asesinado y violado. Fue su contestación y yo tengo los periódicos. Sí, los sacerdotes viven una vida de recogimiento, dicen ellos, pero también es cierto que se podría decir desde otro punto de vista que viven una vida de frustración, de complejos, ¿no? de aislamiento forzado por el mismo sistema. Las lesiones tan graves que le infiere a Chantal, heridas cortocontundentes que casi dejan expuesto su hueso frontal y temporal, son productos de ira, de frustración, pero de un desplazamiento de su frustración ante la vida, de su inconformidad, de sentirse tratado injustamente. Es lo que está reflejando. No es odio contra la niña, sino que ahí vio la válvula de escape, ¿verdad? Además, vamos a entendernos de otra cosa. Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, sería muy burdo decir que lo principal satisfacción de la violación es la satisfacción sexual. No, lo principal es la sensación de poder y dominio sobre la víctima. Eso es lo más importante, la satisfacción sexual es secundaria, ¿sí? Entonces, la sensación de poder de vida y muerte sobre la víctima. Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos para seguir hablando de acontecimientos que fueron posteriores en la vida de Julio y que siguen afectando su vida a partir de la investigación y de la publicación de su primer libro.